¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, pues bien, bien. Bien, pues Todo bien, bien, todo bien. bien. Todo bien, todo bien. Qué bueno. Pablo, démosle. Pablo, démosle. Ya pues, a la orden acá, Buena. Pablo Paredes. tomando un tecito. Eso, salucita. Eso, saludcita. Salud. Pablo, Pablo, cuando uno cuando habla uno habla de de películas, de películas, series de de series de televisión, siempre televisión, piensa en siempre actores, piensa en actores, productores, productores, directores, directores, pero la obra pero la obra nace desde mucho más nace atrás, desde mucho más atrás. desde el puño y Desde el letra, puño y letra, teclado, de una teclado, mente de creadora una que mente quizás nace creadora con una idea, la cual finalmente se plasma que a una pieza audiovisual. nace a una pieza audiovisual. Y es ahí donde entra tu Y es ahí trabajo. donde entra tu trabajo. Pablo Paredes, no Pablo solamente Paredes, no solamente un guionista un guionista o creador o de creador películas o series de televisión. películas o Pablo es series de televisión. poeta, Pablo es es poeta, dramaturgo, viene es de arte. dramaturgo, viene de arte. Cuéntanos un poquito quién es Pablo Cuéntanos un Paredes. poquito quién es Pablo Paredes. Eh, qué difícil. Sí, es complicado. Puedo Es ser complicado. el comodín de mi mamá. Llamada telefónica a mi madre. Que le explique. Mira, yo soy un escritor que he tenido la suerte de desempeñarme en distintos lugares de la escritura, Ujú. desde lugares más bien solitarios como la escritura de la poesía a lugares hiper colaborativos como es el teatro, y en lugares bien curiosos como es el cine y la televisión, Mm. que es un proceso con unas maquinarias mucho más diferentes, Claro. mucho más industriales, incluso en el pequeño formato, ¿verdad? Porque el cine chileno, que parece muy pequeñito Ujú. para quienes venimos de procesos creativos desde la poesía o desde el teatro hasta la película más pequeña, es un elefante gigantesco. Claro. Sí. Me parece. ¿Verdad que me habías preguntado Eso, quién, sí. quién diablo era yo? Eso, sí. Eh, bueno, entonces yo parto escribiendo, trabajando en poesía, en teatro, Ujú. luego en cine y en televisión, y a Matar a Pinochet, que es el estreno reciente que tuvimos. Claro, ahí hay una mezcla de llegar a un proceso convocado por el director, por Juan Sabatini, que nos convoca a Enrique Videla y a mí. Enrique es un gran guionista, un tipo increíble, y con quien habíamos trabajado juntos en las 2 temporadas del Reemplazante. Y ya veníamos un poco trabajando de memoria y completándonos, complementándonos muy bien. Entonces, Ujú. claro, aparece este proyecto, y es un proyecto en donde yo sintonizo también desde un lugar biográfico, porque probablemente como hilo conductor a mi escritura es que está el hecho de que me interesa tener una mirada política que vaya generando tanto las costuras como los filos Claro. de los trabajos que hago. Y creo que Matar a Pinochet es una película filosa, Ujú. y supongo que fui convocado a este equipo justamente por la cuchilla que cargaba. Sí, está bien. Me parece, Sí, está está súper bien. bien. Me parece, está súper bien. Yo voy a hacer un gran mea Voy a culpa. hacer un gran mea culpa. Compré ticket para Compré ticket ver para Matar a Pinochet. ver Matar a Pinochet. Ujú, Sábado a las 9 de la noche. Sábado a las 9 de la noche. ujú. Se me pasó la hora. Se me pasó la hora. Vi las 11 y Vi aún las no la puedo 11 ver. y aún no la La puedo ver. tengo ahí, la tengo La ahí. tengo ahí, la tengo ahí. Estuvimos hablando Estuvimos hablando con Juan Ignacio Sabatini con Juan Ignacio Sabatini y en algún momento también vamos a tener la posibilidad de hablar con él. Está pendiente y una vamos a entrevista. tener Y una claro, entrevista. Y porque claro, también es la primera obra de porque también es la ficción primera obra de ficción de Juan Ignacio. de Juan Ignacio. Entonces, Claro. Entonces, viene quizás a un viene equipo quizás a un equipo joven, nuevo joven, nuevo y con muchas ganas, y creo con yo, muchas para ganas, creo plasmar yo, esto, que para plasmar esto, que el nombre ya el de nombre por ya sí de da por que sí hablar, da que hablar. algunos lo podemos Algunos lo victoriar desde podemos ya, victoriar otros desde quizás ya, no, otros quizás no, pero aparte, pero tomando de mano la campaña mediática que tuvo, por lo menos con los tomando la flyers, con los práctica que afiches que tuvo por lo estaban menos en con la los flyers, calle, con los afiches que estaban en la calle, era muy bueno. Yo veía era la muy bueno. foto Yo veía del la foto caballero del cruzado de caballero mano, cruzado de con mano, el con el visor de visor una ametralladora de quizás, una ametralladora quizás,
para llegar y Ujú. matarlo. Para llegar a Estaba matarlo. muy bueno. Estaba muy bueno. Sí, generó un diálogo súper interesante con el momento que estaba viviendo Chile también, cuando se proyectó, de hecho, en el Cerro matar a Pinochet, pocos días antes del plebiscito. Mucha gente lo leyó como un gesto de cara al plebiscito. Mm. Y probablemente también probablemente también sea un gesto. Claro. Matar a Pinochet es una película que habla de efectivamente un atentado que tenía un objetivo, Claro. que era el dictador Augusto Pinochet, pero que entendía también lo entiende la película y lo entendía muchísimo mejor el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Claro que, que sí. Claro que sí. Pinochet no era simplemente un sujeto, sino que era un símbolo, un indicador, Sí. un representante de un pasado y de un futuro al que parecíamos encadenados. Ujú. Entonces, de eso va un poco la peli. No te la voy a spoilear No, más, ya que no, tuviste, No, Déjame estar ahí. déjame estar ya ahí. que tuviste esos problemas, pero claro, ahí conectando con lo que hablábamos en un principio, es una peli que derechamente busca ser un homenaje a una gesta bastante silenciada. Y ser un homenaje no significa intentar hacer un panfleto. Ser un homenaje significa acusar la invisibilización de la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y la imposición de un relato de recuperación democrática en donde parece que todo se reduce al 88 y en realidad hay hartos capítulos previos al 88. Eso es súper destacable. Eso es súper destacable. Creo, y lo quiero tomar porque Creo, y también lo quiero esto tomar hablamos porque también esto hablamos con Sepúlveda, con el con director de Sepúlveda, Tengo con Miedo el a Torero, director de Tengo Miedo a Torero, que también va en lo que mismo. también va en lo mismo. Mucha gente no Mucha gente no no sabía tenía, el no consciente colectivo de este atentado que se le hizo al sabía dictador. que se le hizo Y por lo mismo quizás y por lo es mismo quizás es una historia que quizás algunos pensaron que era ficcionada que era ficcionada o era real. Entonces, o era frente a real. eso es Entonces, una frente a pieza eso es de una nuestra pieza historia de nuestra que historia es que muy potente, es muy fuerte. Entonces, muy que a fuerte. poco le Entonces, que de estemos a poco llevando lo estemos llevando al consciente al colectivo, consciente creo que es muy colectivo, importante. creo que es muy importante. Sí, hay mucha ignorancia con respecto al rol del Frente Patriótico. eh, una ignorancia que no ocurre porque sí. Yo creo que hay una construcción deliberada de ese espacio de ignorancia, que hace poquito veía en Canal 13 un programa de conversación política y de algunos panelistas parecían creer que el Frente Patriótico era parte de la Unidad Popular, Sí. que no entendían que era efectivamente la reacción a la masacre de dictadura. Entonces Sí. tú decís, efectivamente hay un trozo de la historia muy, muy fundamental que no lo maneja el grueso de la población y que los líderes de opinión que tienen pantalla parece que han sido formados en esa invisibilización o en esa distorsión de la historia. Y de ahí a propósito de lo que tú planteabas del título, que es súper interesante porque así como en el resto de las obras literarias, el título también es súper relevante para un guión y es parte del guión. Que esta película se llame como se llame, obliga una mirada o dirige una mirada de la película. Entonces, desde ahí para mí era súper importante y lo conversamos muchísimo, tanto con Juan como con Enrique, de cómo debía llamarse esta película, y la decisión de que se llame Matar a Pinochet es una decisión completamente consciente, que si es que provoca, busca justamente esa provocación. Si es que va de frente, y curioso decirlo así, Claro. también es absolutamente deliberado. Oye, Pablo, ¿cómo se siente ¿Cómo se como siente padre, como, digamos? como padre, Tú digamos? vas a ser Tú un vas a padre ser un padre cuando tienes tu cuando guión tienes tu finalizado guión y se comienza a finalizado hacer el y rodaje. se comienza a hacer Tú tienes posibilidad de ir a el hablar rodaje. con Juan Ignacio, Tú con el tienes director que esté con el en director que mano esté para ir en mano para corrigiendo ir algo, o tú corrigiendo simplemente algo, tú entrega y simplemente que la visión entrega sea el y que la director. visión sea el director. Depende mucho del perfil del director, en primer lugar.
y en segundo lugar del perfil de los guionistas, porque yo en segundo lugar del perfil de los guionistas, porque los guionistas pueden tener muchas ganas de participar en un proceso posterior a la última versión del guión, pero si el director no abre esas puertas, y legítimamente no quiere abrir esas puertas, no va a suceder. Ahora, hay directores y directoras que abren mucho más este proceso. Yo creo que en este caso, que es un modelo que se ocupa harto, diría yo. A mí me ha tocado trabajar así de esa manera en más de una ocasión, y se usa harto, que es que los directores son parte del equipo de guionista o coescriben con un o una guionista. Y eso es súper interesante porque permite una conversación desde un principio con la mirada del director. Entonces, eso genera algo súper lindo porque de alguna manera el director pone una tremenda embajada en el proceso de guión, pero en paralelo se le obliga a habilitar una embajada del guionista en la dirección, porque cuando se escribe un guión, de manera directa o indirecta, también se está discutiendo de la futura dirección. Eso Sí. sucede. Sí. Ahora, eso sucede de facto. También hay procesos que no son de facto, que son completamente abiertos, que es directores y directoras que convocan directamente a los guionistas a trabajar en el proceso, en la filmación misma, dando vueltas, o que no cierran el guión hasta pocas horas de comenzado el rodaje, que también sucede. Nosotros esta película, por ejemplo, la partimos escribiendo hace años, muchos años escribiendo esta peli, pero los últimos textos ingresaron, diría yo, el año pasado. Los últimos textos. Entonces hay un recorrido súper interesante, y además con la curiosidad de que uno se pregunta, bueno, si ingresaron textos el 2019, el Chile del 2016 versus el Chile del 2019, que es el Chile del estallido, son Chiles completamente distintos. Y eso es súper interesante, sobre todo en una película como esta que el estallido social la reescribió, aunque no le haya movido muchas comas, pero el verla es completamente distinto. En general y en concreto, por ejemplo, está en el tráiler, así que tranquilo, no es spoiler, las escenas de brutalidad policíaca es súper distinto cuando tienen un tinte algo museológico de acercamiento al proceso de la dictadura, de una dictadura que ocurrió hace décadas, versus cuando son exactamente iguales a momentos que están viviéndose hoy en las calles. Eso lo cambia todo. ¿Para qué decir con respecto a la discusión constitucional, que sin duda tiene que ver con Pinochet? Y a raíz de eso, tú escribiendo un guión pensando en los 80, 86, 85, y llevándolo a esto, te quiero sacar de tu rol como guionista, sino como chileno más. ¿Qué comparación podéis tener frente a eso? Estamos hablando de 85, 86 al 2020, 2019. O sea, son Chiles brutalmente distintos y brutalmente parecidos. Puede parecer un cliché, pero es curioso cómo se han ido acercando dos cuestiones que parecían absolutamente distintos. Y si me permitía hacer un cruce biográfico, Por favor. El Chile de los 80 es el Chile de mi infancia. Y curiosamente, el año 2019 y el año 2020 volví a sentir cosas que había sentido en mi infancia de los 80. Wow. Como por ejemplo el terror a la policía. Y ahí te das cuenta de esa vuelta, de ese cruce, de ese horroroso cruce que ocurre cuando sentimientos que tenías, un terror de niño de 4 o 5 años, de pronto es exactamente igual al terror de alguien que está cerca de los 40 años. Y ahí hay un elemento. Ahora, como todo esto tiene sus pliegues, sus caras y sus contracaras, también hay terrenos de la esperanza. Comprendo de alguna manera mis recuerdos infantiles del no,
Ya. Los he recargado ahora que se abre un proceso histórico en donde también existe la esperanza, lo he comprendido distinto en su multidimensionalidad. De alguna manera, el no para mí fue algo bonito y divertido, porque mis papás estaban muy contentos, porque mis papás me tomaban al lapa, porque me pasaban una bandera con un arcoíris. Qué cosa más bonita, que entretenida, ¿no? Una especie de carnaval. Y claro, ahora tú sabes, y también hoy día, claro, no es una bandera con arcoíris, una bandera negra con una estrella blanca. Hay esperanza, estáis contento, pero también estáis poniéndote unos lentes plásticos para que los balines no te dejen ciego. Y esas conexiones y el cómo se topan esas épocas es bien curioso y ambivalente en su brutalidad, en su miedo, en el terror y en la esperanza. ¿Sabes que lo que tú me decís me llena de emoción porque es cierto? Yo nací en el 88, era muy niño para toda esta época. Y me alimenté de historia, de relatos, películas y todas estas cosas. Y ahora vivirlo, llevarlo a los documentales, es realmente impactante. Porque claro, uno lo menciona por el oído, por lo que ve, pero vivirlo, realmente para mí era casi incomprensible. Pero en el momento todo este brote de democracia, llamémoslo realmente, porque eso es lo que es muy llamativo y lo destaco en profundidad a los que somos atemporales, a llevarlo a nuestra temporalidad. Sí, sucede, yo pienso mucho y te debe pasar también a ti, como cuando uno va a marchar, cuando uno está en la Plaza de la Dignidad y ves niños y te quedas viendo literalmente sus cabecitas más pequeñas. No es tan difícil en mi caso porque soy bastante cabezón, pero somos esas dos cabecitas de niños, y tú decís, ¿qué recuerdos estarán formándose ahí? ¿Cómo irán a leer? ¿Qué significarán estos ruidos? ¿Qué significará la policía? ¿Qué significará esta bandera negra con la estrella? Pienso mucho en cómo van a recordar los niños y las niñas esto que está pasando, esto que es un antes y un después, esto que quizás es más grande que el 88, vaya a ser uno también, lo que pasa uno también en su inseguridad antropológica, probablemente uno trata de traducir rápidamente lo que está pasando y decir, ok, el 2020 es como un 88, pero quizás sea algo muy distinto, vaya a ser uno. Imagínate. Es una salida un poco cómoda. Quizás la chuntamos, pero no estoy seguro que sea tan así. Oye, sin desmerecer lo que estamos hablando, porque realmente muy grande y podríamos estar horas hablando lo mismo. Quiero cerrar un poco en matar a Pinochet, hablar un poco del reemplazante, que en vista creo que fue el lunes de esta semana que un niño falleció electrocutado. Sí, en Puente Alto. Exacto, en Puente Alto. Entonces, y me cae de cajón tocar inmediatamente lo que es el reemplazante. Fue curioso, me llegó la noticia básicamente a distintos chats, como acaba de ocurrir lo mismo que pasó en el reemplazante. Y por supuesto tú no te pones contento con lo que pasó. Es horroroso, digo, no te pones contento porque dices, oh, qué interesante, la juntamos, ¿cachai? Como uno no pretende ser los Simpsons de las series chilenas, claro. No es el objetivo. Pero ¿sabéis qué me pasó? La reflexión que tuve ahí es cuando hicimos esa escena, me acuerdo de haber estado discutiendo mucho de cómo darle verosimilitud a la escena. Pensar mucho como cuáles son las condiciones en que un estudiante puede morir en un colegio, pensando en nuestra propia experiencia. Yo me acuerdo de las instalaciones eléctricas del barrio Borgoño. ¿Tú estudiaste ahí o no? Sí.
cables pelados por todas partes, una cosa bien como me llamaba la atención de que no morimos, básicamente, en eso. Y escribimos esta escena y me están tocando el timbre. ¿Se gripa ahí? Una amiga que ¿Se me gripa ahí? compró bicicleta, Por favor. aguántenme un segundo. Por No hay favor. problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. En vivo, chiquillos, Pablo Paredes. Vivo, chiquillo. Estamos hablando del reemplazante, Estamos hablando del justamente reemplazante y lo que pasó justamente esta lo que semana pasó con algo que esta es semana con algo que es casi universos casi paralelos. universos paralelos. Ya, estoy casi. Dale nomás, Dale. no hay problema. Dale nomás, no hay problema. Ya, Dale, discúlpenme cosas del 2020. no te preocupes, retoma. No te preocupes, retoma, dale. Te estaba diciendo que igual la escena siempre quedé con la sensación de que quizás no le habíamos dado la verosimilitud necesaria, que quizás no, para decirlo en buen chileno, que nos habíamos pasado algunos pueblos en lo que habíamos construido. Y chucha, de pronto miráis el Chile, que además un Chile del que han pasado varios años de esa primera temporada del reemplazante, que uno podría decir que los colegios podrían haber cambiado, y no, ahí está repitiéndose la historia en los colegios de la periferia, en los colegios públicos, en los colegios pobres. Entonces ahí también me viene una sensación súper rara que me ha pasado harto con el reemplazante, y lo conversábamos el otro día con Enrique Videla, de que todo el mundo un poco te felicita porque, oye, el reemplazante planteó esto que está pasando ahora y todo el cuento. La idea no es esa, pues, La idea no es esa, pues. pero lo planteamos en 2012. Estamos en el 2020. Sí. Qué brutal que todavía siga dialogando con eso. Eso me parece muy, muy tremendo. Muy tremendo. O sea, el reemplazante de Maya el reemplazante de Maya de haber muy grande en tenido TVN cuando muy se grande en estrenó. TVN cuando se Ahora, estrenó. retomando que Ahora, está en streaming, retomando que está en streaming, en Netflix, creo que está. en Netflix creo que está. Entonces ha tomado mucho más Entonces ha fuerza tomado y mucho también más fuerza voy y a también hacer un poco más voy jaero a y hacer volver a un lo poco más mismo jaero y volver a lo mismo social. lo que el estallido social. Porque las mismas Porque demandas que se las están mismas pidiendo demandas que se están son lo pidiendo mismo que se plasmaron en el 2012. Entonces, son lo mismo que se entonces, plasmaron frente a todo en el esto, 2012. esta vuelta Esta vuelta es quizás algo repetitivo, repetitivo y junto con lo mismo mucha gente se pregunta y se va a seguir preguntando ¿por qué no hay una ¿por reemplazante qué no hay una parte 3? ¿Tú crees que es reemplazante parte 3? ¿Tú necesaria, crees que es necesaria, más allá de que esté más allá de que los esté los fondos? fondos, no esté los fondos? Yo creo que sí, pues me ha tocado participar ahora escribiendo los dos virales que tuvimos, uno el año pasado y uno hace poquito. Oh, participaste, estuvo este muy, año, muy bueno, muy bueno. Que de alguna manera son en otro formato, pero continuidad, creo yo. Sí. A mí me encantaría que tuviéramos una tercera temporada, creo que se cruzaron equipos súper interesantes, con productoras súper interesantes, con directores tremendos, ¿para qué decir actores y actrices, la cantidad de sensibilidad que ponía ahí el Seba, la Carla, el Iván, tanta gente ahí, y me encantaría. Ahora, también creo, y creo que pueden existir posibilidades, no quiero abrir esperanzas de más, porque sé que hay mucha gente que tiene muchas ganas de ver una tercera temporada. Ojalá que sí. Ahora, si es que la serie se acaba donde se acabó, tampoco me complica. Creo que hacen su ciclo y está la oportunidad también de hacer nuevas cosas. Creo que hay que hablar de los otros Michael, de las otras Flavia, de los otros Toyita, esos que vienen en el Chile post fin de la Constitución de Pinochet, mezclando los temas. Sí, está bien. Oye, Pablo. Gastón. Uy, se me fue el apellido Gastón. Gastón Salgado. Gastón Salgado. ¿Hay tenido posibilidad de reemplazante? Y está en Matar a Pinochet. En Matar a Pinochet. Tú cuando escribes guiones, capítulos, películas, algo, ¿piensas en actores? Me encantaría que este papel fuese para Gastón. Sí, lo pienso mucho, sí, pero corto y pincho poco ahí, como cualquier guionista. Uno se imagina, uno sugiere también, si los directores y las directoras te tienen más considerado, a veces te escuchan más.
eh, lo que sí me gusta a mí mucho es cuando estoy escribiendo un proyecto y está avanzando y seguimos escribiendo versiones y los directores ya tienen idea o cómo se imaginan, me encanta que me muestren quiénes son, porque me gusta mucho saber para qué cuerpo estoy escribiendo, porque cambia cierta respiración, cambia ciertas posibilidades gramaticales. Por lo menos a mí me sirve mucho saber cuáles son las caras, cuáles son los cuerpos para los que se escriben. Y veo por ahí que le tiran hartas flores a Gastón, que sí, pues es tremendo Gastón. Conoce, tengo una linda historia además que biográficamente pasé muy cerquita de Gastón. Él fue compañero en la escuela básica donde estudié, compañero de mi hermano menor. Entonces estudiamos en la misma escuela en la comuna de La Granja con Gastón. Entonces bonito terminar encontrándose en estos otros proyectos. Qué genial, qué genial. Qué genial, qué genial. Oye, Oye, Pablo, para ir cerrando, Pablo, para ir no cerrando, quedarte más tiempo, no quedarte tenéis más tiempo, visitas ya. tenéis visitas ya. Sí, sí. Eh, ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos pensar pensar en la industria audiovisual en en la Chile? industria audiovisual en Chile? Para ti ya es ser Para ti complicado, ya siempre guardando el respeto, al ser dramaturgo, a es ser ser poeta, dramaturgo, a ser pensando que poeta, quizás pensando que es quizás menos es popular menos o menos popular o explorado que menos otras artes. explorado que otras artes. Si hablamos también desde Si lo hablamos mismo, desde también las desde lo mismo, desde películas, las series, películas, series, pensando que el streaming quizás ha pensando que el ayudado streaming mucho para quizás ha estas ayudado cosas, mucho para estas cosas, para llegar para a llegar olas más masivas a de olas gente. más masivas de gente. En Chile, la industria En audiovisual, Chile, ¿qué la nos industria audiovisual, falta? ¿qué nos ¿Cómo podemos falta? seguir ¿Cómo adelante? podemos seguir ¿En adelante? qué estamos? ¿En qué estamos? A ver, yo creo que lo primero que nos falta es una política cultural, tan- mirando a tanto a los trabajadores del arte y la cultura como en la generación de audiencias serias. Por lo tanto, nos falta un ministerio de culturas serio y una ministra o un ministro de la cultura que de verdad sea serio con esto. Y por lo tanto, gobiernos que consideren la cultura desde la perspectiva de que es un derecho humano y que además tiene que ver con trabajadores y trabajadoras. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que yo no quiero tirar la pelota para el lado con respecto a las responsabilidades de quienes trabajamos en la creación, pero lo primero es que se entienda que hay trabajadores y trabajadoras de la creación y que por lo tanto se requieren políticas públicas serias y que no puede ser que para hacer franjas televisivas todos corran por los actores y las actrices para que estén ahí, pero cuando llegan los gobiernos, el teatro importa poco y nada, y hay que estar en una ruleta que se llama Fondar, no hay financiamiento permanente y termináis con una ministra de la Cultura que lo primero que dice es que partamos por recortar la cultura, como si la cultura no fuese un derecho humano. Entonces yo creo que eso es lo primero. Creo también que, que hay que hacer inversión en generación de audiencias. Eso es tremendamente importante. Creo que el cine chileno a nivel de distribución y a nivel de cines depende absolutamente del mundo privado y eso es un problema muy, muy serio a solucionar. ¿Para qué decir la elitización de los accesos a las carreras artísticas, culturales, que además es una trampa, porque permite que en general entren más ricos a estudiar carreras ligadas al arte y la cultura, y además hace que los ricos o los no ricos que la estudian se empobrezcan en la medida que no hay políticas públicas que hacen sostenible esos trabajos, es decir, una pesadilla desde todos los lugares. Entonces, ahí me parece que es súper fundamental, insisto, inversión en acoger eh, como trabajadores al mundo de la cultura, generar audiencias y también entender que la cultura se puede generar en distintos lados también, como creo que también hay que sacudir eso de la idea de la cultura
Ahí sí. ¿Me escucháis? Ahí sí. ¿Me Ahí sí, escucháis? estuvimos pegados como 30 segundos, parece. Ya, disculpa que... Es que me dieron un que llamado me dieron un llamado telefónico, no te preocupes. No hay problema. No sé si se Oye, alcanzó disculpa por lo Eso. último. Eso. No, bueno, para cerrar la idea es finalmente Eso, por favor. que en el fondo necesitamos políticas públicas serias y que esas políticas públicas tienen que considerar que hay trabajadores y trabajadoras de la cultura, que efectivamente hay que generar audiencias y que tampoco las cosas se reducen al acceso cultural, sino que también a la generación cultural a lo largo de todo el territorio y los distintos territorios. Eso va a ser una síntesis. No, Uno está diría, bien. sí, No, está bien. suena una utopía. No, en realidad es lo que hacen los países que efectivamente están comprometidos con la cultura como en tanto un derecho humano. Es que eso no es una utopía, es una realidad. No es Así una utopía, debe es ser. una realidad. Así Los debe países, ser. si Los países, vamos si hablamos- vamos a lo más grande, a lo más grande, los Oscar. países que tienen Los más países Oscar, que tienen más por Oscar. eso, la cultura está en Es base por eso, cero. la cultura está en base cero. Tenemos mucho más llegada. Tenemos mucho más Por llegada. algo, las coproducciones de Chile coproducciones de Chile tienen que irse a España, México, México, Es Argentina. por algo, no Es es por algo, menor no es menoscabar la cultura. menor. Claro, pero ahí se genera una paradoja Menos- que tú Ahora generas, el mundo del cine chileno es capaz de ir a disputar premios internacionales importantes, es capaz de ganarse un Oscar, sin embargo, no es capaz de generar audiencias fijas. Y uno diría, pucha, ¿ese es un problema de los creadores? No, no es un problema de los creadores, No. es un problema de que básicamente las cadenas de cine son cadenas transnacionales en donde no hay una inversión, no hay una subvención y no hay inversión política y pública en formación de audiencia. Entonces, evidentemente que tú no le puedes pedir a ese pobre director o directora que está creando que además se haga cargo del Claro. déficit que tiene el Estado de Chile en política cultural. Sí. Necesitáis las Sí. dos cosas, porque mientras no exista ese compromiso de parte del Estado de Chile y de la comunidad en general, quizás vamos a seguir ganando algunos premios, pero el punto es cómo el cine chileno dialoga con toda la comunidad, y eso es interesante, pero claro, sin ir más lejos, no tenemos ni siquiera un canal público como tal, y partamos desde ahí. Exacto. Sí. Creo que lo más grande dentro de lo negativo que nos de ha lo dado esta negativo que nos ha dado esta pandemia época de pandemia es poder llegar es quizás poder a films llegar quizás a films que iban a durar una iban a semana, durar una o semana simplemente no iban a llegar a sala. Creo Creo que se han estrenado grandes películas se han chilenas, estrenado grandes películas grandes chilenas, documentales chilenos, grandes documentales chilenos, Onda Media, que está Onda disponible Media, para que mucha está gente. disponible para mucha gente. Creo que hay muchos que se encontraron con se películas encontraron chilenas con películas chilenas que nunca vieron, que nunca siempre vieron, siempre quisieron ver, ver, y está a un clic, se puede. La gente quiere ver estas cosas. Pablo, te doy Pablo, las gracias, fue muy grato hablar de todo, porque fue muy grato hablar de todo, el cine trasciende la pantalla, o sea, él trasciende la pantalla, no solamente un guión, un director, un protagonista, un actor, parte de va una hoja en blanco, una hoja en un Excel, una hoja, y tu contribución a la industria audiovisual, créeme que ha sido muy buena, muy grande. No, muchas gracias por la invitación, por la conversación y nada, pues que se repita, y gracias a ti y a ustedes por estar abriendo espacio. Cuídate mucho, Pablo, que estés muy bien. Cuídate mucho, Pablo, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a la gente Chao. que nos escuchó. Chao. Desde que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad, y que solo me acompaña a mí. Verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar conmigo.